la tarde a mi querido Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Yona, un placer. Gracias por la invitación. No, hombre, es importante hablar porque hay muchos temas. Yo quisiera empezar con la revista Siempre. Ajá. Y con esta parte de poner en esta portada el nombre, las fotos, no los nombres, sino las fotos de las corcholatas de la derecha, y hablar de que López Obrador está creando un ambiente para el magnicidio, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Que uno podría pensar, esa es una vacilada, o podría tomarlo muy como a broma, es una mujer que sí, una mujer desquiciada, pero la realidad es el mensaje que está ahí poniendo. Yo creo que sí no es no solo es para tomárnoslo como a diversión, sino sí trae un mensaje implícito de una posibilidad o un escenario que ellos quisieran que sucediera para desestabilizar al país. Pero quiero saber tu punto de vista. ¿Cómo ves? No, bueno, totalmente fuera de proporción, ¿no? Y sí, creo que está abonando, o sea, sí hay una parte de que esta señora está completamente desquiciada y en cada discurso, digo, no nos vamos muy lejos. En la marcha del INE, bueno, también pintó al país como si fuera un país en plena guerra, ¿no? Peor que Ucrania o Afganistán o algún territorio así. Y obviamente la revista pues trae como esta línea, ¿no? de amarillismo. AMLO dice que el Reforma es el alarma, pero creo que siempre se lo lleva de calle, ¿no? Y aporta esta narrativa bueno, ahora con esta exageración de un magnicidio y ponen las cuatro fotos de la oposición, ¿no? Y creo que nada más pone a alguien de Morena, no sé si... No, a ninguno de Morena. Tenemos ahí la revista, ajá, si la podemos ver. Sí, esa no, okay, esta, exactamente. Sí, no, son las 4 de la derecha. De la derecha, ¿no? Sí. Y bueno, estaba escuchando el video, ¿no? De que Andrés Manuel está poniendo todas las condiciones y utiliza las palabras como balas, ¿no? O sea, ahora resulta que el expresar una opinión y transparentar el proceso que está pasando en la oposición para inflar alguna de estas corcholatas de la oposición, ¿no? Resulta que ya es una bala, ¿no? Creo que es la misma metáfora que utilizó esta Denise Dresser, no sé si lo recuerdes, hablando de que había una violencia política, o me mató políticamente, sí, ¿no? Y es exactamente esa misma narrativa, ¿no? De exacerbar el ya de por sí odio de muchos de los seguidores de la derecha, porque ellos apuestan a eso, ¿no? Apuestan a que algún desquiciado, porque antes, pues bueno, tenían un chivo expiatorio. Lo que pasó con Colosio fue el mismo Estado, ¿no? Quien perpetró ese crimen y utilizaron un chivo expiatorio y ya, ¿no? Pero ahora apuestan a un desquiciado, ¿no? Que se vuelva loco y atente contra alguna de estas figuras. Yo creo que sí, pues habría que no quitarle seriedad y pues exponer. Yo creo que cuando uno expone los planes anticipadamente, que es lo que está haciendo Andrés Manuel todas las mañanas, ¿no? Que dice, no, es que destapó a Xochitl, ¿no? Ya se había destapado desde hace más de un año, ¿no? Y se sabía que cualquiera de las tres, Lili Telles, Kenia o Xochitl, iban a tener un papel protagónico en la última etapa del sexenio y de la carrera, ¿no? Entonces sí habría que prestarle atención para poder desbancar y poder desmantelar lo que ellos quisieran, ¿no? Que es un desgobierno y un caos para poder pues colarse por ahí. Y ellos saben que no tienen cómo ganar la presidencia, pero buscan de alguna manera abrir un boquete para meterse por ahí y ganar un coto de poder en el Congreso, que es a lo que le tiran, e incluso que los resultados en la Ciudad de México no sean los esperados, ¿no? Claro, pero a ver, eso que decías de la narrativa es bien interesante porque lo escuchamos también de los periodistas, ¿no? Así es. De los comunicadores, el propio Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, el decir lo que usted está haciendo es prácticamente induciendo a la violencia en contra de nosotros. Ahora, también por el lado político, decir lo que López Obrador está haciendo con exhibir, ¿no? A estos personajes, como en este caso Xochitl, es bala, es ocupar una bala. O sea,
también esta parte de esa codependencia, la violencia, sí, codependencia, las figuras de la bala, de la sangre, de todo esto, es parte también importante de la esencia de lo que son ellos, de lo que significan ellos, ¿no? Así es, la muerte es parte de del programa, ¿no? Sí, ¿no? Y de su programa. Y bueno, y es una cultura, ¿no? De la derecha. Hace un año justamente estaba trabajando en un proyecto para hacer unos comerciales de unos hoteles muy, muy lujosos. Uh-huh. Y bueno, el productor es un americano y justamente empezamos a platicar un poquito de política y lo primero que me dijo, no, es que lo que tienen que hacer es que ya le den, voy a utilizar otra palabra, cranky a Putin, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿por qué siempre esa es la solución a sus problemas y a su adversario político? No sé si nos hemos dado cuenta que AMLO siempre se refiere hacia el otro, al oponente, como adversario, nunca como enemigo, ¿no? Sí, sí. Y saca de su narrativa precisamente el odio. Por eso también a Xochitl y a todos estos personajes que tratan de construir esta narrativa no termina de inflarse porque el mismo presidente evita utilizar esos mismos términos, ¿no? Evita utilizar el odio, la muerte, las balas, ¿no? O sea, y entonces es como ponchar un globo, ¿no? Uh-huh. Todos los días, ¿no? Ese globito que apenas van inflando con esta narrativa de violencia, de sangre, pues muy sanguinaria, ¿no? Pues el presidente a diario les rompe este globito, porque de otra manera, lo que sí pasaba antes, ¿no? Cuando no teníamos como esta réplica o este espacio, sobre todo en redes sociales, pues ese globo se iba inflando y hasta que reventaba, ¿no? Y bueno, fue lo que se hizo presidente exactamente. Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Sí. Pero a ver, para pasar a otro tema rapidísimo, Alberto, además es como un poco estúpido pensar que el presidente está buscando un magnicidio cuando los derrota por el lado político, ¿no? O sea, los derrota en el lado del discurso, en el lado de las narrativas, de la agenda y de la realidad del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué López Obrador querría una acción de violencia en contra de alguien que ya está derrotado por la realidad, o sea, apabullante 80% respaldando al presidente, con una política económica, social que está dando resultados, que hoy está creando una economía distinta y que ya sobresale en el concierto de las naciones como una economía que está haciendo bien las cosas y con un estado de bienestar que está creciendo? ¿Por qué querría el presidente utilizar violencia hasta para conveniencia del mismo? Eso sería terrible para su gobierno, ¿no? Sí, no, y él ha demostrado durante toda su carrera, o por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, que la violencia nunca ha sido su camino, ¿no? O una alternativa. Ni en momentos en donde pudo ocuparla. Exacto. Por tanta efervescencia social. O sea, simplemente, ¿no? En el 2006, sin duda, lo que él prefirió, porque la gente le decía, usted díganos y nos vamos, ¿no? Y iba a ser una revolución y íbamos hacia una guerra civil, ¿no? Prácticamente, y él dijo, no, espérense, y nos calmamos en Reforma, ¿no? Y bueno, pues sí, ya lo de siempre, estos guanafifi, ¿no? Se quejaban, eran los únicos que se quejaban. Porque estaba bloqueado Reforma. Porque estaba bloqueado Reforma, y, no puedo llegar, bueno, pues bájate y camina, te sirve hasta de ejercicio, claro, ¿no? Pero siempre ha sido como todo lo opuesto a la violencia, simplemente el abrazos, no balazos, pues yo creo que resume muy bien pues la política que él quiere, y obviamente pues es incomprensible que la oposición quiera endilgarle ahora a Andrés Manuel que él quiere un magnicidio, como exactamente como para qué, ¿no? O sea, y esa es la Oye, hablando de abrazos no balazos, es cierto, ¿verdad? O sea, tanto que odian el abrazos no balazos. Sí, ¿no? Sí, porque ellos quisieran... Y es una contradicción ahora decir que quiere balas el presidente cuando su política ha sido de abrazos y no de balas, ¿no? Sí, y no por nada Zelensky es ahorita su héroe, ídolo, ¿no? Sí, a ver que tiene su banderita en Twitter hasta Calderón. Y es garantía de que van a decir alguna tontería, ¿no? Van a opinar alguna tontería. Bueno, ya sabes que si tienes una banderita ahí vas a decir pura tontería, ¿no? Exactamente. ¿No? Y bueno, lo que lo respalda, obviamente, como dices, son los hechos. Yo creo que contra eso no hay narrativa que pueda, y sobre todo más en estos tiempos. Antes, cuando ellos tenían el monopolio de los medios, ¿no? O sea, el cañón de la televisión, pues lo que decían ahí, y tú no podías responder. Si respondías, bueno, pues te tocaba un halconazo o una matanza del 68, ¿no? Y no había manera. Ahora sí, pues yo me atrevería a decir que es el primer sexenio
en el que realmente tenemos un presidente democráticamente electo, y contra eso pues no hay narrativa, sobre todo con mentiras que no puede, y creo que eso es el gran error de la oposición, siguen insistiendo en la mentira, por eso no crecen. O sea, no sé si has visto ahora el recorrido de las corcholatas de Morena y los intentos de mítines de las otras, de la oposición, por ejemplo, Xochitl, no junta 20, 30 personas en un parque, ¿no? Y les pusieron ¿Ni en la Miguel Hidalgo? Ni en la Miguel Hidalgo. Ah, caray, ¿no? está grave. Sí, ¿no? Y pues sí está, o sea, están derrotados y lo saben, ¿no? Entonces, sin embargo, Alberto, creo que crear escenarios propicios para su narrativa, en donde sean ellos afectados o por chivos expiatorios o por estos escenarios, ¿cómo se les llama? Ficticios, pues, ajá. ¿no? Por ejemplo, hoy amanecimos con la noticia de que asaltaron la casa de Felipe Calderón, ya, ¿no? Ajá. Entonces que se metieron a su casa y que los cacharon justo cuando iban a robar, ¿eh? O sea, mala suerte de los rateros, y entonces los cachan, y ya entonces ahí tienes desatada una narrativa en las redes sociales y de la comentocracia, que no dudo que mañana haya alguna columna que hable sobre también es un ambiente que López Obrador está creando de violencia, porque Felipe Calderón para ellos ahora es un héroe, ¿no? Y que muchos quisieran que regresara, ellos quisieran que regresara, pero sí de crear estos escenarios ficticios o estos montajes. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Son capaces, no son capaces? Yo creo que sí serían capaces, pero lo tendrían que pensar muchas veces. ¿Por qué? Porque para que un escenario ficticio tenga frutos o rinda un resultado positivo para ellos, requieren de credibilidad. Y creo que ahí es donde pues ya no la tienen, ¿no? O sea, la mayor parte del pueblo, no por algo, la 4T tiene 70-80% de aprobación. Sí, ok, se metieron a tu casa, ¿no? Y que no había vigilancia y no, o sea, con todos los millones que te robaste, ahora resulta que es muy fácil meterte a tu casa, ¿no? Entonces no hay manera de. Lo que sí creo que tratan de hacer es crear un mártir, ¿no? Y ahí es donde sí me preocupa, ¿no? Justamente en esta ficción, ponle tú que no lleguen a algo letal, pero sí a herir o a dañar físicamente a alguno de sus candidatos o precandidatos, para crear este escenario de que nos están reprimiendo y pues esto es una dictadura, ¿no? Que es muy parecido a lo que Xochitl hace ahora, ¿no? Es que el machismo del presidente, o sea, se le cae en el primer segundo, en cuanto termina de decir machismo o machista al presidente, se le cae. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un gobierno tan paritario, y creo que ahora hay más mujeres más que hombres. Que hombres. Y algo que te quería comentar justamente es que la izquierda en este país avanzó muchísimo en este sexenio, ¿no? Sí. Ahora estamos al nada de tener una mujer presidenta y científica, ¿no? O sea, digo, con todo, o sea, hay las posibilidades, no digo que vaya a ser, pero estamos mucho más cerca. Bueno, de lo es la primera vez que hay abiertamente una posibilidad de esto, ¿no? Ajá. Y entonces eso de machista. La oposición está trabada y atorada en los 70s, 80s, y no es que en el medioevo, ¿no? O sea, porque siguen pensando en esta forma de hacer política en el que es un patriarcado brutal y el dedazo, o sea, siguen haciendo política como se hacía en el PRI, y creo que el peor error que han cometido es encomendarse o dejar que Claudio X Jr. esté dirigiendo los destinos de la oposición. O sea, van para abajo, y ahí tiene mucha razón AMLO. Es decir, yo, si fuera un empresario, jamás lo dejaría como CEO de alguna de mis empresas. Creo que se le preguntó a Bremer, ¿no? Sí, exactamente. Tú que eres empresario, ¿cuánto dejarías a un man? Se le pregunta a su papá, ¿no? Sí. O sea, su papá no es tonto, ¿no? Sí, y por algo, Claudio Jr. no dirige ninguna de sus empresas. Si así como dirige la oposición, va a dirigir hasta su familia le hace el feo de que exacto. No, Claudio Jr. no. Está muy inútil. La realidad es que está jugando con dinero. Sí. O sea, tienen tanto dinero, porque a mí lo que sí me ha sorprendido muchísimo es, creo que AMLO considera algo así de 500,000 millones de pesos por año que se iban en corrupción, ¿no? Y después de 5 años era muchísimo más, ¿no? Pero yo creo que era una cifra tímida, es una cifra tímida, sí.
Entonces sí, creo que rebasa el billón de pesos, ¿no? Con todo lo que se ha hecho, con todas las megaobras, la actualización de las refinerías, el Tren Maya, la IFA, todo este tipo de megaobras y de pensiones, y todo ha sido sin crédito, ¿no? Sin deuda, ¿no? Sin deuda, exactamente. Ver llegar el primer vagón ya completo del Tren Maya, hijo, eso hizo... Estaba feliz. No, pero era proporcional la felicidad del presidente a lo que estaba pasando en la oposición, ¿no? Sí. Cuando Loret se atrevió a decirle en una entrevista a un actor, de allá también de Cancún, empresario, amigo de Luis Miguel y todo eso, de los Junior, a Palazuelos se llama. Palazuelos, sí. Le dijo a Palazuelos que Carlos Loret le dijo, no, eso no se va a construir, eso no va a llegar a ser nunca una realidad, ¿no? Y hasta el Palazuelos le dice, pues yo creo que sí, dice. Sí. Y no solo eso, sino el aeropuerto de Tulum. Sí. Alberto, el tiempo se nos termina, solo dame un comentario con respecto a esta caricatura, es de Rapé, ¿no? Sí, es de Rapé. Es de Rapé, si nos lo pueden poner, a propósito de que una de las intelectuales de Reforma y de la derecha, Guadalupe Loaesa, dijo que sí, que, híjole, la Virgencita llegó, nos hizo el milagro porque nos mandó a Xóchitl en el momento que más la necesitábamos. Y ahí está, bendita Xóchitl, apareciste cuando más te necesitamos. Ahí está Claudio X, con esta manta de dinero, ¿no? Y en medio Xóchitl Virgen, ¿no? Justamente yo quería hacer un meme con con la cara de Claudio, bueno, ya lo sacó Rapé. Yo creo que es la idea, ¿no? Que está en el colectivo, porque justamente es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, los españoles por lo menos utilizaron un indígena real, ¿no? Para poder imponer la religión, ¿no? Sí. Y que se ganara, ¿no? Y fue una fórmula que se repitió durante mucho tiempo, o sea, el mismo Porfirio Díaz, pues, mixteco, ¿no? Claro. Y llegó y se quedó ahí y pudo entregar un chorro de riquezas al país a extranjeros, ¿no? Y es lo mismo que están haciendo ahora, o sea, te digo, no ha evolucionado la política de la oposición. Ellos piensan que seguimos siendo un pueblo ignorante, atrapado, viendo, te digo, el cañón de la televisión, viendo programas muy estúpidos y novelas. O leyendo Reforma, leyendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que no, pues, para leer Reforma, pues uno tiene que pagar. ¿Y quién en su sano juicio va a pagar una membresía para leer puro veneno y pura basura, ¿no? Ahí en Reforma y todos estos medios. Pero también viene de una idea, yo creo, colonial todavía, de que siempre, no sé si te has fijado, siempre deshumanizan a los que no son parte de esa cofradía, que yo le llamo, estos que se creen criollos, ¿no? Que no han mezclado su sangre con los pueblos originarios, y todo lo que no tenga que ver con esta blanquitud y los whitexicans que le llamamos, no son seres humanos, ¿no? Y si te fijas, siempre ha tenido un discurso despectivo. Este rollo, creo que Pablo... el que tiene voz de silbato, Maluf, o no me acuerdo cómo se llama, decía que nada más los que estaban educados o los que tenían licenciatura podían votar. O, por ejemplo, en las marchas del INE le entrevistan a una señora, oiga, señora, ¿usted cree que deberíamos escoger a nuestros consejeros? No, ¿cómo crees? Nosotros, el pueblo, ¿qué vamos a saber de esas cosas, no? Deja a los expertos, ¿no? Sí. Y así... es impresionante, ¿no? Cómo siempre ha habido una deshumanización a todo lo que no sea parte de esta cofradía. Sin pensar que el México de los expertos, el México de los doctorados, el México de las maestrías son los que nos desgraciaron, ¿no? Y saquearon a todo el país. Y bueno, pues ya hoy decía el presidente, ¿no? O sea, se llevaron primero más de la mitad del territorio y luego regresó infeliz Santana a regalar otro pedazo, ¿no? O sea, increíble. Pero pero como tú dices, no evoluciona, es la misma forma. Y creo que ahí es ahora sí que en el pecado llevan la penitencia y ahí quedaron, ¿no? Ojalá por mucho tiempo y que nos dejen la transformación. Por lo menos profundizarla, ¿no? Totalmente, 30, 40 años. Sí. Bueno, eso es mucho. Ojalá. Y querido Alberto, gracias. Qué gustazo tenerte aquí, querido Alberto. Ven pronto, otra vez. Sí. Muchísimas gracias, es un honor. No, hombre, gracias a ti, Alberto. Hasta luego. Bien, pues nosotros vamos